Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta en Artes y Oficios por la 94.5 y también por la señal 50.2 de la televisión digital. Y como les comentábamos, entre el 18 y el 19 de diciembre se estará realizando por segundo año consecutivo el coloquio Posthumanamente Hablando, iniciativa que busca reunir a creadores y creadoras e investigadoras que aborden de manera analítica, poética y crítica los desafíos derivados de las transformaciones tecnológicas en el arte y la creación. En esta oportunidad, la segunda versión del coloquio está marcada en la discusión de las promiscuidades generativas, inteligencias artificiales y materialidades, aludiendo a las mezclas y fusiones entre la dimensión digital y física y la emergencia de realidades híbridas que desafían las fronteras tradicionales entre lo natural y lo artificial. Para contarnos más detalles de esta instancia y además reflexionar respecto a la relación de las tecnologías en los espacios creativos, conversamos y ya nos acompaña acá en Artes y Oficios con Wolfgang Bongers, doctor de Humanidades de la Universidad de Siegen y también organizador de esta instancia. Bienvenido, Wolfgang, acá a Artes y Oficios. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Todo bien? Buenas Muchas tardes. gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, no, muy contento. Bacán. Quería partir esta conversación, sobre todo para aquellas personas que no conocen tanto el trabajo que realizan desde el coloquio. ¿Cómo fue la primera versión de este coloquio y también desde dónde nace un poco la necesidad de empezar a discutir estos temas junto a otros investigadores e investigadoras? Sí, bueno, ya mencionaste a Valentina Montero, ¿no? Que es la directora de plataforma Artes y Medios. Y ella el año pasado nos propuso al Núcleo Milenio FER, que es una investigación dedicada a los impactos socioculturales, ¿no? De la inteligencia artificial en Chile y en Latinoamérica, en la región. Y bueno, nos conocíamos ya de antes con Valentina y me ofreció participar de este coloquio, ¿no? De la organización, la selección de propuestas, Posthumanamente Hablando, que por cierto es una alusión a Humanamente Hablando, de Alfredo Lamardi, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacernos cargo de esta nueva situación, ¿no? Porque no es solo una tecnología más la inteligencia artificial, ¿no? Sino creemos, junto a Valentina y Carla Moto, que también forma parte de la organización de este coloquio, nos preguntamos, y el año pasado obviamente también nos preguntábamos, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial debe entenderse más como una metatecnología, ya como un mundo ambiente que está invadiendo todos los ámbitos culturales, sociales, ¿no? De nuestra cotidianidad, finalmente, ¿no? Entonces, estamos invitando a creadores, a pensadores, ¿no? Teóricos, académicos, pero sobre todo artistas, ¿no? Que exploran, que realmente están allí, ¿no? Al pulso, ¿no? Explorando, experimentando con estas nuevas tecnologías, como ya dijimos, ¿no? Ya no es solo una herramienta más, sino justamente algo mucho más importante, ¿no? O sea, podemos hablar de una revolución que ya fue la revolución digital en los años 90 y ahora tenemos un nuevo hito en ese contexto de la revolución digital, que son las nuevas tecnologías generativas de la IA, ¿no? Sí, ¿y cómo has visto ahí en general la reflexión? Porque yo siento que de alguna manera tenemos un poco internalizado el uso de inteligencias artificiales generativas en el trabajo, como de manera muy funcional, pero no tanto así de manera creativa. ¿Cómo has visto ahí en general las reflexiones de investigadores, creadores y creadoras? Claro, mira, el tema es que cómo podemos pensar los tiempos y los espacios que estamos ocupando a través de las tecnologías, ¿no? Y el arte está ahí, ¿no? Está justamente explorando, experimentando, y en relación a lo generativo, ¿no? De estas nuevas tecnologías inteligentes, digamos, o maquínicas, podemos decir, crea nuevas temporalidades. Por ejemplo, reescriben el pasado, ¿no? Sí. Con imágenes generativas, tú puedes generar efectivamente un nuevo pasado que no ha ocurrido, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿cómo relacionamos esas temporalidades, ¿no? De pasado, de presente, de futuro
en formas nuevas, ¿no? Cómo reinventamos incluso, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Que hemos vivido, que no hemos vivido. Hay, por ejemplo, proyectos de memorias sintéticas, que son memorias creadas por inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, y igualmente se relacionan contigo como persona, ¿no? Entonces, es otra clase de imagen con la cual nos enfrentamos. Sí. Entonces, nosotros lo que analizamos allí son esas temporalidades, ¿no? Frente a, por ejemplo, los tiempos profundos de la Tierra. Porque, y eso me lleva al segundo bloque, digamos, ¿no? en este coloquio, que son las materialidades. ¿Cómo pensamos las materialidades de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en general? Porque obviamente hay otro tipo de materiales, ¿no? O sea, como de la tierra, justamente los minerales, ¿no? El silicio, por supuesto, y otros metales más que son principalmente usados en la creación de los computadores, de los celulares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo podemos ensamblar, ¿no? Nuevas configuraciones entre cuerpos, materiales, tierra, ¿no? Las tierras raras, de hecho, ¿no? Con las cuales se producen las máquinas, ¿no? Y los aparatos, etcétera. Entonces, ¿cómo visibilizar eso? ¿Cómo hacer visible realmente lo que está pasando allí? Y cómo los artistas crean en base a estas distintas materialidades, nuevos ensamblajes, nuevas promiscuidades. Esa es la idea detrás de ese título, ¿no? Es súper interesante lo que estás comentando, porque hace un ratito estaba leyendo un artículo del New York Times, como del año 2022, que hablaba que a partir del surgimiento de estas tecnologías y sobre todo las inteligencias artificiales, el arte había muerto un poco. Pero también se levantaban otras reflexiones que finalmente tiene que ver más, o como un alcance que le hacían, que tenía que ver principalmente con esto, como con las materialidades creadas y que finalmente son puentes para llevar creaciones adelante. No sé cómo ves tú también ese alcance. Sí, absolutamente. Estamos en un campo de exploración y siempre ha sido así con el arte, ¿no? Imagínate, hace como más o menos 100 años, un poco más de 100 años atrás, fue el cine, ¿no? Que irrumpió en la escena cultural, ¿no? En nuestra vida, digamos, ¿no? Y se generaron nuevos artefactos completamente diferentes, ¿no? Y el arte experimental, las vanguardias, ¿no? Incorporaron justamente el movimiento, el montaje, ¿no? en sus propias producciones, ¿no? Y algo similar, obviamente bajo otras características, ¿no? Está sucediendo ahora, ¿no? La IA generativa es claramente un hito fundamental, ¿no? En ese desarrollo, podemos decir, de las tecnologías modernas, nuevas, pero también generan justamente nuevos intereses, ¿no? Nuevas curiosidades también, ¿no? Y por eso partimos de las promiscuidades, ¿no? Crean justamente nuevos ensamblajes entre el artista y la máquina. La co-creación, por ejemplo, es un gran tema, ¿no? Cómo co-creamos con la máquina, cómo la incorporamos también, ¿no? En la producción justamente de textos, imágenes, los LLM, que son los modelos grandes de lenguaje, ¿no? Producen obviamente junto a nosotros los lenguajes. Están basados en lenguajes naturales, como se dice, ¿no? Pero luego reconfiguran, ¿no? Experimentan también con estos mismos lenguajes. Y creo que ahí el rol del artista, pero obviamente también el pensador, el teórico, es tratar de visibilizar esos procesos, la procesualidad, ¿no? Y las materialidades de estas nuevas situaciones o configuraciones, ¿no? Entre arte y tecnología. Sí. Y a propósito de eso, también como otra reflexión que se ha dado mucho y que se comenta muchísimo también como en redes sociales sobre todo, que tiene que ver como con la humanidad de la creación, como qué pasa, como qué tan humano es, qué no tan humano es, cuando se co-crea con estas tecnologías o se utilizan también como plataforma. ¿Cómo también ves ese punto de vista? Mira, creo que esto es una pregunta fundamental. Y por eso lo llamamos justamente posthumanamente hablando, ¿no? Este coloquio, porque ¿cómo podemos pensar estéticas posthumanas, ¿no? Ya no centradas en el ser humano, sino más allá
del humano o más que humano, ¿no? Claro. Como pensar... Como cyborg igual, ¿o no? Bueno, Puede entra ser. por supuesto también el cyborg, ¿no? Es una Yeah. figura que ya nos llegó de Haraway en los Sí. años 80, ¿no? Sí. Y sigue funcionando y sigue siendo una figura sumamente importante. Porque claro, ahí, bueno, como dice el nombre, cyborg, ¿no? Que es cibernética y organismo, ¿no? Entonces estamos allí. Lo que pasa es que lo posthumano en un sentido crítico, ¿no? Como por ejemplo lo defiende Rosa Braidotti, ¿no? Que es una pensadora italiana, ¿no? Que ha publicado mucho, pero hay otros autores también, ¿no? Nos invita a desplazarnos como seres humanos, ¿no? No ponernos en el centro, o sea, es un pensamiento Yeah. más post-antropocéntrico Claro. o no o no antropocéntrico, ¿no? Que nos invita justamente a salvar la Tierra, porque es algo, hay una urgencia allí, ¿no? Estamos viviendo un antropoceno, ¿no? Sí. Donde estamos matando a muchas otras especies, ¿no? Estamos matando la Tierra, justamente lo que necesitamos, los materiales, los recursos que necesitamos para producir las tecnologías, ¿no? Lo estamos aniquilando. Acabando todo. Entonces, Sí. entonces algo está mal ahí, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la inteligencia artificial o maquínica puede ayudarnos a repensarnos a nosotros mismos, los seres humanos, desde un punto de vista ajeno al ser humano. O sea, más allá del humano, no ajeno, más allá del ser humano, ¿no? Cómo repensarnos desde ese otro lugar. Y creo que tanto las inteligencias artificiales, porque no solo hay una, hay muchas inteligencias artificiales o maquínicas, podemos decir también, y sobre todo en el campo del arte y la literatura. La literatura Sí, también se hace cargo de estos nuevos fenómenos. Cómo reubicarnos, resituarnos y buscar una forma de sobrevivir en estos tiempos que son bastante críticos y difíciles para la Tierra. Y somos parte habitamos un espacio, otra vez el espacio, ¿no? El espacio que podríamos llamar Tierra, es un planeta, ¿no? Pero también forma parte de un cosmos. Y eso me lleva quizás al último punto en ese contexto. Yu Hui, que es un pensador de Hong Kong, ¿no? Que también trabajó en muchas partes del mundo, pero él habla justamente de la cosmotécnica y la tecnodiversidad que necesitamos hoy en día, ¿no? Que para que la tecnología no esté en manos solamente de algunas pocas corporaciones, ¿no? Cómo diversificar esto, ¿no? Cómo apropiarnos también de esas tecnologías, de ese pensamiento y de ese arte para derivarla, ¿no? Tecnología, derivar la inteligencia artificial para hacerla más vivible, ¿no? Y habitable para todos los seres humanos en este mundo junto a otras especies. Qué bacán, sí, porque ahí también se ve como desde el punto de vista de evitar los monopolios, que ahora están tan criticados también como en términos de las tecnologías que se ocupan día a día. Ajá. Bueno, ahí está el punto político, creo yo, ¿no? Sí, sí, creo como que dentro de las acá... intersecciones también se mete. Exactamente, ¿no? Esos pensamientos vamos a tener en las mañanas, conversatorios un poco más, ¿cómo decirlo?, reflexivos, ¿no? Ahí se presentan proyectos artísticos, pero también se habla de cuestiones más teóricas quizás, ¿no? Pero la idea es conversar y en la tarde tenemos performances, ¿no? Y sobre las cuales también vamos a hablar, ¿no? Entonces es como toda una plataforma, un espacio de diálogo, de conversación, de pensar lo que nos está pasando, ¿no? En estos momentos. Y eso es un gesto político, creemos, ¿no? Porque justamente debemos repensar la política desde la estética, ¿no? Ese es un pensamiento muy de Jacques Rancière, ¿no? El filósofo francés, que siempre van de la mano, ¿no? La estética y la política. Sí. La estética es una cierta forma política, ¿no? De producir, ¿no? De pensar lo que estamos viviendo. Qué bacán. Wolfgang, estamos hablando ahí para todas aquellas personas que nos están escuchando en la 94.5 de este segundo coloquio Posthumanamente Hablando, que se va a realizar el 18 y el 19 de diciembre en el MAC del Parque Forestal. Contémosles un poco también a la gente que nos está escuchando acerca de la programación. Tú ya nos comentabas que está como dividido entre mañanas y tardes. Sí. En cuanto a temáticas que se van a tocar, ¿nos podrías adelantar un poquito de lo que se viene? Mira, claro, tenemos ahí, como dije, ¿no? O sea, pero lo repetí un poco, empezamos a las 10, ¿no? En el Parque Forestal, en el MAC, hay una sala en el segundo piso que es ideal, ¿no? Hay mucho espacio y hay muy buen equipo, etcétera. Y ahí en las mesas de conversación tenemos
temas, por ejemplo, las intersensibilidades, ¿no? Cómo crear nuevas sensibilidades. Tenemos una conversación sobre la tecnoimaginación, justamente, ¿no? Las ficciones especulativas. Y cómo pensar el futuro, ¿no? El futuro junto a la inteligencia artificial. Otro tema es la famosa singularidad, ¿no? Esa superinteligencia que nos espera, o la AGI, ¿no? La inteligencia artificial general, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? Dicen que no, exactamente. O ya en cuestiones más materiales, ¿no? Cómo son los nuevos fantasmas, ¿no? Que nos están acompañando a partir del ruido, ¿no? Los nuevos ruidos, las nuevas alucinaciones que se crean, ¿no? A partir de las nuevas tecnologías. Pero también estos tiempos, como ya mencioné, ¿no? Los tiempos profundos y las nuevas cronopoéticas, ¿no? Nuevas cronopoéticas. Esto sería, por ejemplo, son las temáticas del primer día. ¿Ya? Y el segundo día, bueno, y en la tarde tenemos siempre las performances, ¿no? Con un acento así como más en lo escénico, en lo performativo, ¿no? O sea, como cómo llevarlo al cuerpo, ¿no? Y ahí obviamente otra vez está la idea de la materialidad. Tenemos también un proyecto inmersivo, ¿no? Una subversión, así como todo esto vamos a abarcar en el primer día. El segundo día también hay cuestiones quizás un poco más teóricas, ¿no? Como la singularidad, por ejemplo, ¿no? Las cosmotécnicas, justamente, ¿no? A partir de Yukhui. Pensar puntos de fuga, ¿no? En videoesferas, ¿no? O sea, como eso también es uno de los proyectos. O la reinvención del mito, porque claro, la IA, ¿no? Ha creado muchísimos mitos, ¿no? De la inmortalidad, por supuesto, ¿no? De la máquina pensante que nos persigue ya por más de 150 años, ¿no? Entonces, claro, hay nuevos aspectos que vamos a discutir ahí sobre esta dupla ciencia, metafísica, artes, humanidades, ¿no? ¿Cómo podemos pensarlo desde un lugar completamente interdisciplinario, ¿no? Ese fenómeno que es sumamente importante. Y como última parte, digamos, del segundo día tenemos también proyecciones de películas, sobre, también el futuro, en el futuro cancelado se llama un proyecto, por ejemplo, el otro se llama Zoológico Imaginario, ¿no? Entonces ahí ya indica un poco a dónde va, y vamos a terminar la jornada, o sea, el coloquio, con un lanzamiento de un dossier que publicamos sobre una muestra que curé junto a Valentina en el GAM, que se llama Ficciones Generativas. Y ahí la revista Agua Derramada de Valparaíso nos invitó a publicar un dossier sobre esta muestra, y vamos a lanzar ese dossier o esa revista ese mismo día, jueves 19 a las 5, como último... como hito de cierre. Como cierre. Súper, bacán. Sí. Wolfgang, ya nos van quedando poquitos minutos. Si quisieras hacer ahí una última invitación para que la gente vaya a este coloquio. Sí, por favor, acompáñennos ahí en ese coloquio. Va a estar bacán, increíble, con muy interesantes artistas y pensadores sobre IA, donde hay realmente una profundidad, ¿no? Reflexión y del hacer, qué sentir con estas nuevas tecnologías, ¿no? Va a ser muy interesante, y sobre todo queremos invitar a todos los visitantes, ¿no? Que participen realmente con sus palabras, ¿no? Que conversen, que digan lo que piensan, y para poder dialogar y conversar entre todos. Súper, Wolfgang, queremos agradecerte por habernos acompañado el día de hoy acá en Artes y Oficios, y te vamos a despedir escuchando Trata de Escribir. Al regreso recibimos a nuestro columnista Eduardo Fuenzalía de Lo Tuyo es Puro Teatro. Vamos entonces con Saturno, y al regreso seguimos con más.